Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de certificación de diseño de redes de alcantarillado aplicando el software HTP Drenaje Urbano. En estos siguientes videos daremos un repaso muy breve, pero bastante completo, sobre el fundamento en el diseño de sistemas de drenaje sanitario, que obviamente nos sirven como base para poder realizar el diseño de este tipo de redes. Hay que recordar que, de acuerdo a lo que maneja el mapas de Conagua, pues obviamente los alcantarillados ya deben de manejarse de manera separada en cuanto a la captación y disposición de las aguas que conducen. Es decir, tenemos que manejar, por un lado, las aguas residuales domésticas que se tienen en un municipio, en una localidad, como parte del alcantarillado sanitario, y las aguas de precipitación, pues obviamente encauzarlas hacia un alcantarillado de tipo pluvial. Aunque es bien cierto que todavía en muchas de las localidades de nuestro país se siguen teniendo sistemas combinados en los cuales no solamente se conducen las aguas residuales municipales, sino también se captan y se agregan las aguas pluviales. Obviamente debemos recordar que la justificación de los sistemas de alcantarillado está en función de las condiciones económicas que tiene la población. Básicamente, debe tenerse en cuenta que para que pueda existir un sistema de alcantarillado sanitario, obviamente la localidad debe tener un sistema de distribución de agua potable, una red que llegue a cada uno de los domicilios. De ahí que esa es la pirámide de necesidades que se tiene que ir cubriendo. El agua potable, después el alcantarillado sanitario, y si la topografía lo necesita, pues obviamente tendríamos que recurrir al alcantarillado pluvial. Está por demás considerar que si el mismo drenaje del terreno permite que todas las aguas pluviales drenen sobre la superficie de las calles, pues obviamente podría resultar poco productivo y obviamente una inversión adicional que no se podría justificar el contar con un alcantarillado de tipo pluvial. Como toda obra hidráulica que tenemos en el área de ingeniería, pues obviamente en el caso de los sistemas de alcantarillado, en este caso alcantarillado sanitario, debemos tener en cuenta que podemos considerar a las obras de captación de nuestras aguas residuales, pues principalmente a las descargas domiciliarias, que es donde tenemos el último registro de cada uno de los lotes que se va a conectar directamente a la red de atarjeas, nuestro albañal municipal, que llegará después propiamente a obras de conducción, que son tuberías de mayor diámetro, que conoceremos como los colectores, los interceptores y los emisores. Es deseable que a partir de estas obras de conducción, que valga la expresión, van a colectar la mayor cantidad de aguas residuales posibles, pues puedan ser llevadas a un sistema de tratamiento que permita que pues esas aguas tengan una depuración, que puedan cumplir con alguna de nuestras normas oficiales mexicanas que existan al respecto, y finalmente, pues sí, pasar a la disposición final, que bien estamos muy acostumbrados a utilizarla como una estructura de descarga hacia una barranca, un arroyo, un cuerpo de agua, o bien, pues, en función de buscar eficientar el recurso hidráulico, pues darle una reutilización dependiendo de la calidad con la cual nosotros estamos obteniendo nuestro efluente tratado, perdón. Hay que recordar que en el caso de la red de atarjeas, que es el primer paso o el primer elemento que diseñamos en los sistemas de alcantarillado, pues tenemos diferentes formas de disponer las tuberías, de organizarlas, distribuirlas dentro de la localidad y dependen exclusivamente de la topografía. Debemos recordar que en un sistema de alcantarillado sanitario debe privilegiarse el escurrimiento por gravedad y evitar en la medida de lo posible las condiciones de rebombeo que obviamente resultan en mayores
costos de mantenimiento y de operación. Tenemos entonces, en el caso de la red de atarjeas, un trazo que denominamos empeine, en el cual tenemos una línea principal que va conectando tuberías de menor longitud que comúnmente, en muchas de las ocasiones, resultan de diámetros demasiado pequeños, prácticamente los diámetros mínimos que solicita la normatividad, con respecto a este tramo, que puede resultar de un diámetro mucho mayor. Eso en muchas ocasiones económicamente, pues sí puede incidir, ya que tenemos una distribución no uniforme de los diámetros, tenemos diámetros muy pequeños y diámetros demasiado grandes en muchas ocasiones. Aunque hay que considerar que la colección, la integración de las aguas residuales hacia la línea de tuberías, pues solamente se hace de una manera mucho más rápida. Esto a diferencia de un trazo escalonado o en bayoneta, algunos textos lo llaman también un trazo en zigzag, en el cual pues obviamente podemos tener un pozo de arranque, una tubería que cumple con el diámetro mínimo requerido por la normatividad y que paulatinamente, conforme va acumulando gastos de otras descargas domiciliarias, pues permite que los diámetros vayan creciendo de igual manera, paulatinamente, y eso puede ayudar a que los diámetros de los tramos finales no sean tan grandes en muchas ocasiones y vayan creciendo con respecto a el primer diámetro, conforme los diámetros consecutivos que tenemos, dependiendo de cada fabricante de los materiales que constituyen nuestras tuberías. Obviamente, debido a las topografías que tenemos y a la amplitud de las localidades que tenemos que atender en los sistemas de alcantarillado sanitario, pues no siempre tendremos estrictamente trazos en peine y en otros proyectos tendremos trazos en bayoneta. Generalmente tenemos una combinación de estos, pues obviamente dependiendo, como decíamos, de las curvas de nivel, de la disposición de las manzanas, que permiten, pues obviamente, que en algunos tramos, pues sí tengamos aportaciones muy pequeñitas, tramos muy cortos de tuberías, y en otros casos, pues sí, ese escalonamiento que permita la mejor acumulación de gastos dentro de la red. Estas redes de atarjeas van a llegar hacia los colectores y los emisores, que son las tuberías de mayor diámetro. La determinación de cómo se denomina una tubería colector y a otra emisor, pues simplemente depende de su posición dentro de la red principal o dentro de la localidad. Hay que tener en cuenta que estas tuberías que son de mayor diámetro, pues generalmente van siempre en las zonas más bajas, deben, como cualquier línea de tubería, tratar de localizarse siempre lo más centralizada al ancho de la calzada y que obviamente pues estas tuberías de mayor diámetro pues no tengan números de cambios de dirección tan continuos ni tan pronunciados. Como ya lo mencionamos hace un momento, estos deben también privilegiar el escurrimiento a gravedad para evitar costos de operación muy altos debido, obviamente, a la operación de equipo electromecánico, los equipos de bombeo. En cuanto a los emisores, pues obviamente son tuberías que también tienen un diámetro mayor y generalmente corresponden a tuberías que conectan a varios colectores. Puedo tener una disposición de varias redes de atarjeas, de albañales, que se van conectando directamente hacia un colector central. Pero en muchas ocasiones, debido a que yo necesito llevar esas aguas residuales, la mayor cantidad de aguas residuales, hacia un sistema de tratamiento, pues entonces encontraré que tenemos los emisores que en muchas ocasiones se localizan en una de las márgenes de una corriente, por ejemplo, y que van
conectando a varios colectores que se encuentran aguas arriba o aguas abajo hacia el punto de tratamiento. Eso es a lo que vamos a llamar un emisor. Esa es la diferencia entre uno y otro nombre que se tienen en la normatividad. Posteriormente al sistema de tratamiento, si esto existiera, u obviamente ya llevándolo a partir del emisor hacia el sitio de disposición final, pues entonces también tendremos nuestras estructuras de descarga, que generalmente son estructuras a cielo abierto, construidas de mampostería, que pueden consistir en canales abiertos de sección constante, o bien puede tratarse de la misma tubería del emisor que llega hacia la estructura de descarga, que sí es ya una descarga a cielo abierto. Obviamente esas estructuras de descarga siempre se encuentran lo más alejadas de la zona urbana, de la ubicación de la planta de tratamiento, en el caso de que esto exista, y pues obviamente es muy importante tener en cuenta la localización de ese punto de descarga, porque debe tenerse en cuenta que estas aguas, sobre todo cuando estamos hablando de que son descargas hacia una corriente, pues obviamente puedan ser aguas superficiales que se están aprovechando aguas abajo, y que si no se mantiene esa calidad en cuanto a el sistema de tratamiento, a su eficiencia, pues obviamente podrían generar un foco de contaminación que más abajo, en donde pudieran estar aprovechando, por ejemplo, para riego, pues obviamente genera un problema sanitario de magnitud importante. El mismo mapas de Conagua establece que los sitios de vertido deben vigilarse, que no sean zonas de lagos, de vasos de almacenamiento, precisamente por la concentración de contaminantes que pudieran o no estar tratados, que van a generar un depósito de sedimentos en el fondo de este lago, y que obviamente, pues sabemos, con las variaciones estacionales, las temperaturas del agua dentro de este lago, pues pueden variar, y como puedo tener ciertos contaminantes que se quedaron latentes, que no fueron eliminados, reducidos en el sistema de tratamiento, con esos cambios de temperatura, tanto en invierno o en verano, pues pueden generar otro tipo de reacciones, liberación de nutrientes que permiten que ese lago pues empiece a contaminarse de materia orgánica. Buscar también que no se localicen en zonas aguas arriba de cascadas o caídas de agua, y también en terrenos cuando la disposición es hacia el terreno, pues obviamente por esos problemas de infiltración que podemos generar. Hay que recordar que el vertido hacia el terreno es válido para poder generar infiltración para recarga de acuíferos, pero también tenemos normas oficiales que deben observarse para que este sistema de tratamiento pues obviamente no genere otro tipo de problemas.